Este es El Mundo del Derecho y el Derecho en el Mundo, un programa de análisis, comentarios y discusiones sobre temas de actualidad tratados desde una perspectiva jurídica. Y ahora con ustedes, el doctor Carlos Gabuardi. Bienvenidos a su programa El Mundo del Derecho y el Derecho en el Mundo. Estamos inmersos en un proceso de transformación de México porque realmente la renovación, la reforma integral del Poder Judicial en México implica una visión nueva, un cambio de paradigma para todo el sistema jurídico y político del Estado mexicano. En esta ocasión, comparte conmigo estos micrófonos el maestro Víctor Montoya Ayala. Víctor es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Él ha tenido una carrera muy interesante que incluye tanto un importante desarrollo académico como un importante ejercicio profesional. Además de su licenciatura en Derecho, Víctor obtuvo una maestría en Derecho de Amparo por la Universidad Autónoma de Nuevo León y otra maestría, en esta ocasión en Administración y Política Pública, por el Tecnológico de Monterrey, por la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey. Por si esto fuera poco, también tiene una especialización en justicia electoral por la Escuela Judicial del Tribunal Electoral y también se encuentra certificado como asesor en atención a víctimas y asesor jurídico en el sistema de justicia penal por la Universidad de Ciencias de la Seguridad. Actualmente se desempeña como encargado del despacho de la Comisión de Víctimas de Nuevo León, que es la instancia encargada de ejecutar acciones en materia de asistencia, atención y representación legal a víctimas de delitos y violaciones de derechos humanos. En esta misma dependencia anteriormente ocupó el cargo de director de asuntos jurídicos y también el cargo de director de asesoría jurídica estatal. También ha trabajado en el área legal de la Secretaría de Bienestar de Nuevo León. Fue secretario de estudio y cuenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y además de esto, ha tenido una importante capacitación en materia electoral, lo cual es un elemento de riqueza que trataremos de aprovechar en este programa. Además de sus funciones en la administración pública, ha aprovechado toda su formación académica y actualmente es profesor en la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León, donde ha impartido cursos sobre derecho electoral y derecho procesal constitucional, que son sus áreas de especialidad, además de que constantemente es invitado como conferencista en donde trata temas tanto de carácter jurídico como de carácter electoral. Víctor actualmente se está postulando para ocupar el cargo de magistrado dentro de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y esta Sala Regional tiene jurisdicción
sobre todos estos aspectos de carácter electoral en Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Zacatecas, y ya me dirá Víctor si se me está yendo alguno de la memoria, si estoy olvidando alguno de los muchos estados que abarca esta jurisdicción. O sea, que si gana en el pecado llevará la penitencia. Víctor, muchas gracias por haber aceptado la invitación para compartir estos micrófonos conmigo, y a mí me gustaría quizá iniciar nuestra conversación preguntándote qué fue lo que te motivó a ti para postularte a esta posición en la sala regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y cuál crees que podría ser tu contribución a este sistema en caso de que el voto te favorezca. Muchas gracias, doctor Carlos. Muchísimas gracias por la invitación al programa, El Mundo del Derecho y el Derecho en el Mundo. Sin duda, estos espacios son espacios de más que de reflexión y de información, yo considero que son espacios que abren a la ciudadanía un vínculo más para conocer en el específico ahora esta renovación total que va a tener el Poder Judicial de la Federación. Y eso implica, por supuesto, un beneficio para nuestra democracia, ¿no? Para nuestro sistema político democrático. Entonces, primero que nada es agradecer el espacio, la oportunidad de poder estar aquí platicando contigo en este programa. Y bueno, las dos preguntas en específico. ¿Qué me motivó para postularme? Pues lo primero es, creo, cumplir los requisitos. Los requisitos son muy, muy claros, ya están en la Constitución, estaban en las convocatorias que se emitieron para inscribirnos. Entonces, tengo la fortuna de que soy un apasionado por el servicio público. Es una vocación que tengo. Siempre mi vida laboral la he llevado a cabo en la función pública y yo creo que así continuaré. Ese es mi deseo, esa es mi vocación. Entonces, pude aprovechar la instrucción académica y también profesional dentro del Poder Judicial de la Federación para inscribirme. Tengo los conocimientos, tengo la capacidad, entonces pues por eso me motivé a inscribirme. Estamos es la primera vez, ¿no? Es un proceso histórico y por supuesto que eso incrementaba mi deseo por participar, ¿no? El yo poder ser, aunque el proceso fue un poco largo y tedioso para llegar a ser candidato, la realidad es que pues yo quería participar, ¿no? Yo quería ser de los primeros candidatos en México postulados para la renovación del Poder Judicial. Este proceso histórico creo que es muy importante y también eso fue lo que me motivó a, a inscribirme. Afortunadamente pasé las diferentes etapas y bueno, pues ahora soy candidato, ¿no? Ahora lo que yo propongo, o más que propuestas, una de las visiones que tengo en esta transformación del Poder Judicial es, en específico en manera electoral, es el acercar la justicia electoral a la ciudadanía. Yo lo que pudiera aportar es, además de mi conocimiento y mi experiencia como funcionario público y como especialista en materia electoral, es también poder crear los mecanismos de interacción ciudadana para acercar la justicia a las personas, para que las personas confíen, poner un granito de arena para que las personas empiecen a confiar o vuelvan a confiar en las instituciones encargadas de defender la democracia, en este caso el Tribunal Electoral. Eso es lo que yo quisiera, con mecanismos de participación ciudadana, con mecanismos de redacción de sentencias fáciles, claras, sin tecnicismos, sin palabras en latín, con cosas más didácticas, más sencillas, con acceso a tecnologías de la información, con acercamiento, por supuesto, a las universidades, tanto públicas como privadas. Esa es mi visión, eso es lo que yo quisiera aportar cuando
el voto popular me favorezca. Bueno, solamente el reto de tratar de simplificar las sentencias y el orden jurídico es por sí mismo, me parece, una gran montaña a escalar. Con franqueza, me parece que no es necesario que las sentencias tengan eh, expresiones en latín para que sean difíciles de comprender para el gran público. Simplemente la terminología jurídica, los conceptos jurídicos realmente a veces se transforman en un obstáculo para que el público en general, para que los no juristas puedan comprender estas sentencias que a veces para los propios juristas eh, se aparecen como un auténtico galimatías. Ese será uno de los temas, a mí me parece que importante de conversar, pero esta elección es rara, es muy extraña, porque por un lado, normalmente en una elección participan partidos políticos, en esta no participan partidos políticos, están expresamente excluidos. Eh, Todos, de alguna manera, son candidatos independientes, pero son candidatos con una posibilidad muy limitada de hacer campaña. Por otra parte, muchos foros que podrían ser idóneos o propicios para la difusión de las ideas se han institucionalmente cerrado para los candidatos y esto me parece que ha puesto un gran eh, nivel de dificultad en estas campañas. ¿Qué opinas tú con respecto a este tema? No solamente como observador, sino como participante de este proceso. Sí, yo concuerdo, Carlos, completamente con lo que mencionas. Fíjate que los partidos políticos, como bien dices, no se pueden meter, ¿no? Está expresamente prohibido meterse. Inclusive el problema, si se llega a meter algún partido político, nosotros como candidatos estamos obligados a rapidísimo deslindarnos de inmediato para que no haya ningún problema. Nosotros podemos ser muy castigados, inclusive con que nos quiten la candidatura. No lo veo mal, no veo mal que los partidos políticos no participen en apoyo a algún candidato porque al final de cuentas esta campaña es diferente, ¿no? El poder judicial es muy diferente al poder legislativo y al poder ejecutivo. Por lo tanto, los partidos políticos yo creo que aquí no tienen cabida más que para hacer su función como instituciones públicas que hacen posible el acceso de los ciudadanos al poder público, ¿no? Así dice la Constitución, eso es lo que hace un partido político, que sí puedan promover la elección judicial. Eso ya se acaba de resolver hace poco por el Tribunal Electoral, donde dijo gobiernos ya pueden salir a promover que la gente vaya y vote. No se metan con colores, no se metan con candidaturas en específico, simplemente inviten a votar. Creo que eso es importante, que la gente sepa y conozca por diferentes vías que todos pueden salir a votar, ¿no? Todavía a mí hay gente que me pregunta, inclusive gente muy cercana que me pregunta, ¿quién puede ir a votar? ¿Quién va a ir a votar? ¿No? ¿Quién puede salir a votar? Y es pues realmente todas las personas que tengan credencial de elector pueden salir a votar. Entonces, esto creo que esto es importante. Ahora, también la naturaleza jurídica de una candidatura al Poder Judicial es muy distinta a la del Poder Ejecutivo y Legislativo. Debido a esto, creo que no lo hemos visto y no creo que lo veamos, peleas entre candidatos al Poder Judicial. No la vamos a ver, no vamos a tener guerra sucia, como le llamamos a otro en las otras candidaturas. No vamos a ver a un candidato peleándose con otro, a una candidata diciéndole cosas
a otra de manera despectiva o vaya para desprestigiarla. Creo que eso es diferente aquí, ¿no? Aquí estamos entre personas que aspiramos a ser juzgadoras, a ser juzgadores. Por lo tanto, creo que el nivel que presentamos en nuestras candidaturas sí es diferente y por lo tanto el piso mínimo que tenemos todos es diferente a las demás candidaturas ciudadanas. Por lo tanto, no vamos a ver este tipo de peleas o de campañas de desprestigio hacia otros competidores. Y eso también creo que es muy importante. El INE, cuando emitió sus primeros, esa es mi perspectiva como experto en materia electoral. El INE cuando emitió los lineamientos para regularnos, para regular las candidaturas judiciales, lo hizo con base en lo que ya conocen. Lo hizo con base en el poder ejecutivo, el poder legislativo y los partidos políticos, ¿no? Tal vez haya tomado algo de candidaturas independientes, pero lo hizo con algo de lo que ya conocía. ¿Por qué es la especialidad del INE? Porque esta es la primera vez, ¿no? Estamos o estaban ensayando. Eso lo que generó fue ahora una sobreregulación de todo. Por ejemplo, a nosotros como candidatos nos han invitado muchas veces, varias veces, a capacitación en materia de fiscalización. ¿Por qué? Porque dijeron primero en los lineamientos, los candidatos tienen prohibido utilizar dinero que no sea el suyo. No público, no privado, solamente lo de ellos. Pueden utilizar vehículos y pueden gastar dinero y facturar gasolina, alimentos, viáticos, hoteles. Muy bien. Pero en estas ¿Pueden capacitaciones facturar a quién? se tiene que facturar, se factura como, bueno, en mi caso soy funcionario público, se factura sin efectos fiscales. Lo único que queremos es, o que necesitamos es decirle al INE, se factura a nombre propio y es avisarle al INE, me gasté esto y aquí está facturado, es dinero de mi cuenta. O sea, Estamos muy fiscalizados. independientemente de que no lo puedas deducir, sí lo tienes que reportar. Así es, justo. No podemos deducir nada, pero lo tenemos que reportar por medio de facturas, aunque sea de gastos generales o sin efectos fiscales, pero le tenemos que avisar bien al INE. Entonces, regresando un poco al tema, era esta sobreregulación de, bueno, pero solo tu carro. Oye, pero si mi esposa me lo presta, solo tu carro. Si tú quieres utilizar algo que no sea el tuyo, tienes que pagar, tienes que fiscalizar, vas a ser fiscalizable. Oye, pero si voy de viaje y me quedo en casa de, no, vas a ser fiscalizable, solo lo que es tuyo. Entonces, vaya, ha habido una sobreregulación de lo que normalmente hacen con candidatos de partidos políticos que tienen dinero público y que además también pueden recibir aportaciones privadas. Entonces creo que ahí hubo un error que ahora generó sobreregulación. Sin embargo, pues también es la primera vez, ¿no? Creo que para el 2027, que son las siguientes del Poder Judicial, puede haber ya un poco más de tranquilidad en cuanto a certeza. Ese principio en materia electoral es muy importante, la certeza. Creo que ahorita ha habido falta y como el INE en diferentes ocasiones ha ido regulación sobre regulación sobre regulación, para el 2027 yo creo que ya todo va a estar en un solo piso. Esa es mi visión, esa es mi perspectiva. Bueno, es muy interesante esto y yo me imagino que lo que el INE ha tratado de evitar es lo que ocurre en algunos estados de los Estados Unidos, en donde grandes grupos de interés, incluyendo grandes despachos de abogados, patrocinan campañas de candidatos a jueces y naturalmente pues esos jueces ven con muy buenos ojos los asuntos que ellos traen. Es otro sistema, es otra realidad, pero es una experiencia. Es decir, sí hay experiencia en la elección de candidatos a puestos jurisdiccionales mediante voto popular, aunque también entiendo que aquí no se trata de un voto universal y directo,
sino de votaciones distritales, regionales, de tal, una cosa muy extraña porque la jurisdicción se ejerce para todos los ciudadanos en donde quiera que se encuentren, pero puede llegar a haber el caso de que tú no puedas votar por un candidato porque simplemente no está en tu distrito, a pesar de que ese candidato eventualmente pueda juzgar sobre un asunto que te involucre a ti, aunque tengas el domicilio fuera de ese distrito. Es muy interesante conversar sobre este tema con alguien que le entiende al derecho electoral desde una perspectiva de experto en derecho electoral. ¿Qué opinión te merece este sistema que se ha implementado tan extraño? En efecto, Carlos, esta elección es un poco complicada o rara, llamémoslo así. El día de la elección nos van a dar seis boletas. Desusual, vamos a usar el término desusual para no ponerle la etiqueta de rara o extraña, ¿verdad? Desusual, no Es se una, sale de la norma. es una elección desusual, se sale de la norma, no había sucedido nunca antes, entonces, bueno, pues será un primer ejercicio nacional lo que haremos. Este día, el 1 de junio, nos van a dar seis boletas. Esas seis boletas, hay algunas que son, bueno, las seis son federales, pero se va a votar a nivel nacional. Por ejemplo, la boleta que es para ministros y ministras de la Corte, toda la misma para todo el país. El Tribunal de Disciplina Judicial, la misma para todo el país. La boleta para la Sala Superior del Tribunal Electoral, la misma para todo el país. Pero las otras tres ya empieza a cambiar un poco el mapa de la República Mexicana. Primero, la boleta que es color melón, que es para las salas regionales, el país se divide en 5 circunscripciones, así se llaman, son 5 zonas. Entonces, de acuerdo a la zona en la que vivas del país, te van a dar una boleta color melón, pero en cada una, de acuerdo a donde vivas, va a haber candidatas diferentes. Aquí yo soy candidato por la zona número 2, se llama la circunscripción número 2, que son los 7 estados que tú mencionabas al principio. Coahuila, los 7 estados de arriba a la derecha del país. Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes y Guanajuato. Entonces, estos 7 estados es la misma boleta color melón con los mismos candidatos. Pero Una así, enorme circunscripción, debo enorme agregar. circunscripción, así es. De hecho, antes estaba Querétaro, pero Querétaro, de acuerdo con el último censo de población, ya lo quitaron de ahí y lo pasaron a otra circunscripción, a otra zona. Ahora está en la otra. Ahora su cabecera está en Toluca, Estado de México. Entonces, el país se divide en 5 y depende de dónde vivas, ahí te van a repartir una boleta color melón. Y después están hay otras 2 boletas, una color amarillo, que es de jueces, y una color rosa, que es de magistrados. De las demás materias, materia penal, administrativa, civil. Entonces, lo que hicieron fue dividir a los estados. Hay estados que por su número de población no se mueven. O sea, por ejemplo, no va a ser la misma boleta para todo el estado, la misma. Pero hay estados en los que sí, por ejemplo, Nuevo León. Nuevo León, todo el estado está dividido en tres. Zona 1, zona 2, zona 3. Son los distritos. Distrito 1, distrito 2 y distrito 3. Entonces, de acuerdo a donde tú vivas, te va a tocar una boleta amarilla con ciertos candidatos y una boleta rosa con otros. Te va a tocar, o bien, puede que vivas, no sé, que vivas en Cadereyta, hoy, no sé, tu familiar, algún hijo, tus padres vivan en, no sé, Santa Catarina, y entonces es los mismos colores de boleta, el mismo amarillo y el mismo rosa, pero con diferentes candidatos de acuerdo a las 3 zonas en las que se divide Nuevo León. Entonces, por ejemplo, decía una amiga que es candidata por el distrito 2. El distrito 2 está, digamos, viendo Nuevo León de frente
está abajito, ¿no? O sea, de en medio para abajo, la mitad para abajo. Y ella decía, bueno, yo vivo en el distrito uno, yo vivo en el distrito uno, pero por mí van a votar en el distrito 2. Entonces, pues mi familia ya ni siquiera quiere ir a votar porque no van a poder votar por mí, toda mi familia vive arriba y yo voy a ser candidata de abajo, a mi familia no le van a dar mi boleta. Entonces, esos fueron problemas que, pues, que no se tomaron en cuenta al momento, ¿no? Y es que tampoco se podía. Repito, era la primera vez que se está haciendo y se tenía que resolver de alguna manera. El INE tenía que resolver de alguna manera cómo le voy a hacer para distribuir los votos de todo un estado. ¿Cómo le voy a hacer con Nuevo León? Pues ni modo, divido en tres y después yo veo cómo les reparto las boletas para que tengan todos por la que van a votar. Y van a suceder, no solo este ejemplo, debe haber muchos, en los que la candidatura vive en un distrito, pero, o sea, la persona vive en un distrito, pero su nombre va a estar en la boleta de otro distrito. Entonces, ni ella va a poder votar por ella misma, ¿no? Sí, claro, Eso claro. va a suceder, eso va a suceder. Pero en esencia es eso, ¿no? Las primeras tres boletas, repito, ministros, Tribunal de Disciplina Judicial y magistrados de sala superior en todo el país es la misma. Pero a partir de las otras tres, la melón, que es la de salas regionales, empieza a cambiar, depende de donde vivas. Jueces amarilla y magistrados rosa también, depende de donde vivas, te van a dar tu boleta de ese color, pero con candidaturas diferentes. Y ahora, en un momento determinado, esto implica que hay que hacer campaña y tener un acercamiento con los votantes. Eh, ¿Qué es lo que tú has aprendido de ese acercamiento con los votantes? Que además debo agregar que desde mi percepción veo mucha apatía y desinterés en este proceso, como que los abogados sí tienen interés en el proceso de elección de los jueces, lo entienden porque es su profesión, pero como que la mayoría de la gente no se siente cómoda con este proceso. Cuéntame, ¿qué es tú que has estado en contacto directo con los electores? ¿Qué es lo que a ti qué impresión te ha generado? Gracias, Carlos. Mira, qué buena pregunta, qué buen espacio tengo ahora para platicar algunas experiencias que tuve o que he tenido, porque en efecto me ha acercado a la gente, me ha acercado a la gente y he intentado acercarme a la gente que encuentro en la calle y gente sobre todo eh, llamémosle de trabajadora, gente trabajadora, me ha acercado a sus lugares de trabajo, ¿no? He ido a tiendas, he ido a comercio, entonces ahí me ha ido muy bien. Fíjate que yo no he visto desinterés. Yo lo que me he dado cuenta en la calle ha sido desconocimiento. La gente, en esencia, voy a generalizar por supuesto, porque hay gente muy, muy enterada, pero Claro, hay un desconocimiento general. Tuve oportunidad ahora este fin de semana, tuve oportunidad de ir a Guanajuato. Y en Guanajuato fui a mercados rodantes y fui a mercados donde se vendieran artesanías, lugares para turistas, lugares en los que venden cosas propias de la región hacia el turismo, nacional e internacional. Entonces me fue muy bien. La verdad es que yo me acercaba y la gente me preguntaba, me decía, eh, ¿qué hace un magistrado electoral? ¿Qué hacen? Muy gracias. ¿Y qué haces, no? Ay, tú eres el candidato. Sí, yo soy el de la foto. Yo vengo a platicar un poco de quién soy. Este es mi perfil. Voy para esto. En Guanajuato votan por mí. ¿Y qué hace un magistrado electoral? Entonces me daban oportunidad de platicar, ¿no? Y de expresar yo qué podía hacer, yo cuál era mi visión, qué hace un tribunal electoral, ¿no? Entonces la verdad es que eso yo sentí que a la gente le interesaba, que le estaba platicando algo que no conocían. Entonces, por eso
digo que lo que había o lo que yo vi era un desconocimiento, no tanto apatía. Y sobre todo, tuve muy buenas experiencias con personas que ya sabían, o sea, que sí sabían perfectamente, y con personas que me decían, y los partidos políticos ahora no han venido. No, es que los partidos políticos no pueden, ¿no? Ellos no los vas a ver, no pueden estar aquí. Si yo trajera un partido político, me meto en muchos problemas, entonces no vas a ver a candidatos con partidos. Bueno, a lo mejor saldrías de problemas porque también saldrías de la boleta. Claro, claro, claro. Ya nada más le aviso al INE que ya estoy fuera de la boleta, más bien el INE me saca a mí y adiós fiscalización, ya, ¿no? Te digo que es tan meticulosa. Pero, pero me he divertido, ¿no? La verdad es que si yo tengo que poner un calificativo a la campaña, yo le pondría el calificativo de divertido. Divertido porque me he, me he empapado de muchas preguntas y sobre todo he conocido, ¿no? He conocido cuál es la perspectiva de la ciudadanía. Y eso me ha motivado también a yo generar una visión de acercamiento a la gente para que de una u otra manera yo pueda explicarles, ya sentado en esa magistratura, poder salir y explicarles, mira, esto es lo que hago, esto es lo que he hecho, ¿no? Esto es lo que se hace, estos han sido los resultados electorales en Guanajuato y en esto hemos participado, ¿no? Así ha votado la gente y esto es lo que nosotros hemos decidido en el tribunal. Entonces creo que eso ha sido muy, muy importante. También he tenido la mala experiencia de, repito, estoy generalizando, ¿no? Pero como bien decías, los abogados, las abogadas, pudiéramos tal vez tener un poquito más de conocimiento al respecto y de interés. Sin embargo, me he llevado también la mala experiencia o el mal sabor de boca de que muchos colegas eh, desconocen bien cuál fue el proceso. O sea, ellos no saben o no estuvieron, no han participado, entonces no supieron, por ejemplo, cómo fue mi entrevista, cuáles fueron las preguntas que me hicieron, por cierto, preguntas muy técnicas de conocimiento, ¿sabes o no sabes? No, no había posibilidad de, permíteme, de no sé, por lo menos en mis entrevistas, ¿no? Y, y con ese desconocimiento pudieran descalificar el proceso que estamos viviendo, ¿no? Tan histórico. Y como bien dices, gente que pudiera ser apática, que pudiera tener desconfianza, yo creo que estamos en una gran oportunidad, ¿no? Estamos en una oportunidad aún. Quedan pocos días de campaña, queda un mes, un poquito más. Este, poder informarnos para poder emitir un voto informado, ¿no? Poder conocer a las candidaturas, poder saber cómo se va a votar. Ahorita ya hablamos de eso, que es un poco inusual, pero estamos a tiempo de hacerlo. De hecho, es parte de lo que a mí me gusta comunicar, ¿no? Personas que veo un poco apáticas al respecto, desconfiadas con el proceso, poder acercarme y decirle, mira, yo soy candidato, yo llegué aquí así, ¿no? Yo cumplí estos requisitos, yo hice esto, yo salí así y esta es mi visión, esto es lo que te vengo a proponer. Entonces, creo que me ha ido muy bien. En la calle me ha ido muy bien con personas que desconocen y con otras que sí conocen, y ahí vamos, ¿no? Ahí la llevamos. Repito, por ser la primera ocasión, por ser el proceso histórico, creo que es algo muy inusual, pero para 2027 ya debe de estar corregido y aumentado. Bueno, hay muchas cosas que tú estás diciendo que me parece que valdría la pena comentar, ahondar sobre ellas, pero quisiera comenzar diciendo algo que me parece muy importante, subrayar algo muy importante de lo que tú estás comentando. Por la naturaleza de la función jurisdiccional, es cierto que los jueces tradicionalmente han permanecido encerrados en sus torres de marfil y poco contacto tienen con el gran público, con la realidad. Y me parece que este proceso electoral ha forzado a los interesados a ir con la gente, a estar en contacto con la gente y formarse opiniones como las que tú me estás manifestando en este momento.
incluyendo, yo te hablo de apatía, tú me hablas de ignorancia, pero quizá están relacionados. Es decir, hay apatía porque poco se entiende sobre qué es lo que está pasando. En el fondo parece que nuestro país ha caído en un fondo cenagoso en el que la carencia de cultura cívica es la regla general. Es decir, hay un desconocimiento y una falta de cultura cívica muy alarmante en nuestra patria. ¿Qué impresión has tenido sobre eso? Y si en algún momento determinado tú crees que desde tu posición podrías contribuir a mejorar esto. Gracias, Carlos. También, ¿no? Esto es algo muy importante que trajo la reforma al Poder Judicial. El hecho de obligar a los aspirantes, a los candidatos, a acercarse a la gente. A acercarse a la gente, mostrarse como son, mostrar lo que tenemos, lo que proponemos, nuestras visiones, nuestra manera de ser, ver qué tan empático podemos ser con la ciudadanía, ¿no? Con la gente. Claro, antes los jueces, antes los magistrados, los ministros estaban atrás de su escritorio, no conocían o bueno, repito, estoy generalizando, pero en mi trabajo yo me puedo dar cuenta como funcionario público que en materia penal es difícil el poder generar la empatía con un juez, con un magistrado, para que entiendan, en este caso, en defender los intereses de las víctimas, en poder generar la empatía suficiente para que el secretario de acuerdos, el secretario de estudio y cuenta, le explique al juez, le explique al magistrado al momento de redactar la sentencia por qué esa víctima necesita un trato especial y diferenciado. Eso es diferente, eso es complicado. Atrás de un escritorio no te vas a dar cuenta. Y por medio del lenguaje escrito es muy complicado el poder generar esa empatía. Es dificilísimo. Entonces creo que esta es una de las ventajas que presenta esta reforma, el que el Poder Judicial se tiene que acercar a la gente, porque si no la gente no va a salir a conocer a su Poder Judicial y no va a salir a votar por las cabezas de este poder. Sí, es claro que desde detrás del escritorio no se pueden oír los lamentos de una madre a los que les está quitando sus hijos, o que no recibe la pensión alimenticia, o que le privaron al padre de la libertad, o todos los dramas que constantemente oímos los abogados en boca de nuestros clientes. En este sentido, me parece que esa ha sido una gran falla del Poder Judicial, no solamente en México, porque no solamente en México se da este fenómeno en donde además los jueces, quienes ejercen la jurisdicción, se vuelven francamente inaccesibles. Es decir, realmente ni aún estando involucrado en juicio, a veces puedes tener acceso al juez, y no digamos que el juez se dé el tiempo de oírte. Hay quienes sí lo hacen, como tú dices, estamos generalizando, pero yo quisiera referirme a otro aspecto que me parece importante de este proceso electoral. Me parece que intrínsecamente hay algo de inequidad, porque el que vaya a ser juez en Monterrey, bueno, pues tendrá que ir a Cumbres y a La Vista Hermosa, y no sé si le tocó a lo mejor Juárez, Cadereyta, o el Country, o Escobedo, sepa Dios, dentro del área metropolitana, o cuando muy lejos, Anáhuac o el sur del estado. Como el otro día estaba platicando con una colega a la que le pregunté si ya había ido a hacer campaña a Doctor Arroyo. Pero
Y eso, pues, además, lo digo como un poco como chiste, pero pagándolo con su dinero, ¿verdad? Sacando del dinero de la quincena para completar para el carro y todo. Pero en el caso tuyo, pues, andar de gira artística en Aguascalientes, Guanajuato, Coahuila, Tamaulipas, aún en las zonas emproblemadas. Bueno, ¿y quién está pagando eso? Esa es una pregunta. Y si lo estás pagando tú de tu bolsa, me parece que ahí hay intrínsecamente un tratamiento un tanto injusto. O realmente que hay un botín atractivo atrás de perseguir, invertirle a todo esto. Son preguntas que la gente se hace. Sí, nosotros en efecto tenemos que pagar nuestros viajes con nuestro dinero, ¿no? El INE nos fiscaliza muy puntualmente. Deben de saber el origen y destino del dinero que nosotros tenemos en una cuenta especial que el INE tiene acceso, ¿no? Que sabe cuánto gastamos, cómo gastamos, en qué gastamos. O sea, es un proceso muy minucioso. No podemos recibir dinero privado, no podemos recibir dinero público, solo lo que nosotros tenemos. En mi caso, soy funcionario público, solamente de mi nómina, de lo que me pagan de nómina, de ahí yo puedo tomar algo para poder hacer campaña. Entonces, la realidad es que es muy complicado. En este caso, en mi caso en específico, que yo vivo en Nuevo León, pero tengo que hacer campaña en otros 6 estados, la realidad es que pudiera ir a alguno, pudiera hacer alguna visita en vehículo, por supuesto que es lo más económico, pero las redes sociales son nuestro mejor aliado, ¿no? El poder, podernos grabar nuestras visiones, nuestras propuestas, quiénes somos, de dónde venimos, a qué nos dedicamos, qué, cuál es mi vida, qué hago normalmente, cuál es mi hobby, qué me gusta. Toda esa parte de poder ser una persona cerca de la gente, las redes sociales, sin lugar a dudas, es nuestra mejor aliado, nuestra mejor herramienta, si no es casi la única, porque la realidad es que no tenemos acceso tampoco a radio, tampoco a televisión, entonces solamente el acceso a un celular, tal vez a una computadora, a las redes sociales. Cualquiera que uses, todo el mundo ya usa muchas, entonces me atrevo a decir que hay que sacar todas las redes sociales, todas las aplicaciones para estar presentes y poco a poco ir haciendo presencia en la ciudadanía. Ahora, eh, nosotros, bueno, en mi caso yo aspiro a ser magistrado de sala regional y exactamente yo no sé cuál sea lo que me van a pagar. Lo que sí estoy seguro es que me tienen que pagar menos que a la presidenta, ¿no? Esa es la disposición constitucional y legal. Me tienen que pagar menos que a ella, porque yo ¿Ilegal soy funcionario o público. la disposición legal? Perdóname, la Tú disposición dices que te tienen que pagar menos que a la presidenta porque es la disposición ilegal o es la es la... disposición legal. Ok, Legal, legal. es lo que manda el Constitucional y legal. mandato jurídico es que tú deberás ganar menos que la presidenta. Así Que es, la nadie presidenta puede. gana. La prohibición es nadie puede ganar más que la persona titular del Poder Ejecutivo, en este caso que la presidenta. Entonces, así tenemos todos, ¿no? Los ministros, los jueces, los magistrados, todos deberemos de ganar menos y claro que como son recursos públicos, pues son susceptibles de información pública, ¿no? Cualquier Claro, persona que pregunte les tendremos que decir cuánto ganamos y cuántos recursos maneja económicos, cuántos recursos maneja el tribunal en el que estamos. Entonces, no es una cuestión de dinero, es una cuestión de vocación. Es una cuestión de ser candidato, de pagar mi candidatura, mi campaña con los recursos como funcionario público y aspirar a un puesto de nivel jurisdiccional por vocación de servicio y por especialidad en la materia. es importante que tú digas referencia a vocación y compromiso, porque a mí me parece que involucrarse en un proceso electoral tan intenso
como este requiere un enorme compromiso cívico. Y naturalmente entiendo que durante todo este tiempo tú has estado con licencia, con goce de sueldo de tu trabajo para permitirte que tú puedas andar circulando por 7 estados de la República haciendo una labor en beneficio de México y del servicio público y de la democracia. No, Carlos, yo no he pedido licencia de mi trabajo. Actualmente soy encargado del despacho de la Comisión de Víctimas de Nuevo León. Somos un organismo público desconcentrado que lo que realizamos en esencia es los mecanismos, atención, asistencia y representación legal a las víctimas de delitos y de violaciones a sus derechos humanos. Entonces, yo tengo un compromiso con la función pública también en el estado de Nuevo León. No he pedido licencia, no voy a pedir licencia. Mis tiempos de campaña son por medio de redes sociales en horario no laboral, después de salir de la oficina y antes de entrar a la oficina, aunque sea muy temprano, y fines de semana. Aunque pues como funcionarios públicos, tú sabes, estamos siempre al pendiente de qué situación pudiera surgir. Bueno, pero eso Eh, es porque tú no has querido pedir esta licencia con goce de sueldo para hacer campaña, pero las personas tienen derecho a recibir estas licencias con goce de sueldo con el propósito de hacer campaña. sí, sí pudieran. Si existiera un funcionario público que quiera pedir licencia con goce o sin goce de sueldo, lo pueden hacer perfectamente con tal Pero de... está obligado el gobierno y las dependencias a darles este sueldo, aunque no trabajen. Me imagino que este compromiso podría ser, aunque la persona que se proponga trabaje en la iniciativa privada, realmente al estar cumpliendo un servicio comunitario, tendrá derecho a que se le siga pagando el sueldo, aunque no trabaje, por estar trabajando en beneficio de la comunidad. Fíjate que justo el INE no se ha pronunciado respecto a las personas que pidan licencia con goce, perdón, sí, con goce de sueldo. No ha dicho nada. Sin embargo, pues me imagino que sí puede, ¿no? No, aunque no haya una disposición en concreto, alguna persona pudiera solicitarla. Y si su organismo, su institución, su empresa se lo conceden, pues adelante, ¿no? Al INE lo que le interesa es saber el origen y destino de los recursos públicos, perdón, los recursos económicos que está utilizando la persona en su campaña. Yo Pues me creo que, parece que aquí hay un gran vacío legal que hay que llenar, porque eventualmente, digo, realmente, si estamos hablando de que uno de los grandes problemas de México es la falta de cultura cívica, no me extrañaría que en un momento determinado, en una ausencia total de solidaridad cívica, le dijeran a la persona, bueno, pues realmente usted se puede ir a hacer campaña, pero no le vamos a pagar y tampoco le garantizamos que le vamos a sostener el trabajo. y que cuando regrese aquí lo vamos a estar esperando. Sí, pues mire, como funcionario público, yo creo que lo correcto, las personas que quieren pedir licencia serían sin goce de sueldo. Sin goce de sueldo por el simple hecho de que estás compitiendo, estás haciendo campaña para ocupar otro puesto público, probablemente en algún otro lado o en alguna otra materia en la que no estás inmerso o en la que no estás haciendo, no estás ejerciendo funciones. Entonces creo que como funcionario público sería sin goce de sueldo lo correcto. Bueno, pues eso de lo correcto está dentro de el espectro de lo opinable, porque con franqueza debo decirte que cuando tú compites para ser alcalde o diputado o gobernador, estás recibiendo fondos públicos y puedes recibir fondos privados con los que desde luego te mantienes, porque si tú eres una persona con un modo honesto de vivir y no eres rico de nacimiento,
y tu familia no tiene recursos de herencia y esas cosas, pues la gente tiene que seguir pagando colegiaturas, quincena. La Comisión Federal de Electricidad tiene muy poca sensibilidad para estas cosas, igual agua y drenaje. Gas natural que está en manos de españoles, pues esos realmente ni siquiera saben ni les interesa qué es lo que está pasando en México mientras ellos sigan cobrando por la venta de los recursos naturales que le pertenecen al país. Pero en un momento determinado me parece que este es un problema muy serio porque las personas o tienen un fondo de ahorro muy importante o no sé cómo le estarán haciendo para pagar estas campañas sin poder dejar de trabajar. Sí, no, no. En lo personal, yo no puedo dejar de trabajar, ¿no? Yo no puedo dejar de trabajar. Yo tengo que seguir como funcionario público, que además me encanta mi labor. Repito, es mi vocación la función pública, pero yo con el dinero que recibo de pago de nómina es que el dinero que yo utilizo para, pues para los gastos corrientes, los gastos normales de mi vida como los mencionas, ¿no? Luz, gas, agua, etcétera, etcétera, ¿no? Alimentación. No, cualquier Y persona que tenga una casa y que sepa lo que implica tener familia, sabe en qué se gasta el dinero y sabe que no alcanza. claro, sí, sí, en efecto, no, no alcanza. Y además ahora, pues bueno, el poder crear videos, contenido para redes sociales, que es la principal herramienta que tengo, que tenemos en general los candidatos para darnos a conocer con tan poco tiempo y tan pocos recursos, ¿no? Que, como bien dices, debe de haber alguien que tenga mucho, pero, y que el INE lo debe de tener muy bien fiscalizado, el origen y destino de esos recursos. Pero Sí, habemos que no, porque entonces, fácilmente puede haber recursos de procedencia ilícita orientados al financiamiento de campañas por debajo del agua, porque por arriba del agua, olvídate de aparecer en las boletas, ¿no? sí, sí, nada, nada, pero en efecto, por eso también son tan minuciosos y tan estrictos los controles de fiscalización, precisamente para evitar cualquier aportación de dinero que no sea rastreable, ¿no? Que no se pueda comprobar. Y me imagino que todas estas cosas tú te las traes en la punta de los dedos porque además, en caso de que el voto te favorezca y seas electo como magistrado, son justamente el tipo de asuntos que vas a tener que ventilar. Así es, el INE fiscaliza a candidatos de cualquier elección, ahora de cualquier elección, Poder Judicial, Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, partidos políticos también, alcaldías, por supuesto, y esa fiscalización es susceptible de impugnarse. El tribunal es el que resuelve, ¿no? Nosotros somos quienes resolveremos justamente problemas de fiscalización de cuentas de candidaturas, este, que son quejas, son medios de impugnación en contra de la fiscalización que les hizo el INE. Sí, justo eso vamos a resolver. Y en un momento determinado, al visualizar eh, el ejercicio de la jurisdicción eh, dentro de la sala regional, esto en realidad forma parte de un sistema y ustedes también estarían sujetos al Tribunal de Disciplina del Poder Judicial. Sí, 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 el Tribunal de Disciplina Judicial se creó para todos los órganos jurisdiccionales federales. Incluye, por supuesto, ministros de la Corte, tribunales colegiados, juzgados de distrito, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ya sea salas regionales, sala superior. Entonces, sí, todos estamos obligados a los controles que tendrá el Tribunal de Disciplina. Este es uno de los grandes temores que existe en México.
que ese tribunal de disciplina administrativa se convierta en una herramienta controladora de los factores reales del poder, un instrumento de control para los factores reales del poder, incluyendo los factores formales del poder. ¿Qué opinas sobre esto? Yo creo que tenemos que confiar, tenemos que dar un voto de confianza en este nuevo órgano jurisdiccional, en esta nueva, en este proceso histórico en el que estamos, que definitivo van a llegar nuevas personas a un lugar nuevo. Esperemos que lleguen, por supuesto, los mejores perfiles de estas personas que se están candidateando y veamos cómo funciona, ¿no? Creo que el miedo o la incertidumbre, la duda es legítima. No ha entrado en funciones, no sabemos cómo van a decidir, qué tipo de asuntos van a resolver, si van a ser una especie bien de tribunal de inquisición, de estar solamente revisando a magistrados, ministros y jueces de una manera muy particular o posiblemente eh, hostigando, o bien podemos confiar y pensar que como el Poder Judicial se está renovando, esta renovación lo que va a traer son buenos juzgadores, buenos tribunales, buenos juzgados y los asuntos que lleguen eventualmente al Tribunal de Disciplina, porque han de llegar, ver de qué manera, cuáles son los temas que están resolviendo, ¿no? Si son temas jurisdiccionales, si son temas administrativos respecto al clima laboral, respecto a ascenso de funcionarios públicos, escalafones, ver qué empieza a resolver el tribunal de disciplina judicial. Creo que este es un tribunal muy importante, ¿no? Por supuesto. Imagínate tener el control de revisar y supervisar a todo el Poder Judicial, lo que en su momento hizo o era la esencia del Consejo de la Judicatura. Creo que el Consejo de la Judicatura no tenemos muy visibles o no conocemos mucho cuáles eran los resultados que daban en materia de remoción de funcionarios públicos. Tampoco tenemos muy claro cuáles eran las medidas disciplinarias que tomaban fuera de cambios de adscripción de titulares, de jueces y de magistrados. Entonces creo que es una muy buena oportunidad este nuevo tribunal para exigirle resultados y sobre todo exigirle información, ¿no? El que sea un poco más accesible la información que ellos están generando, poderla poner a disposición de las personas. Y ya esa es la visión, ¿no? Yo he leído en los perfiles de los candidatos y candidatas que esa es la visión, ¿no? Y creo que en general es una visión que se comparte con muchos candidatos y candidatas, el vamos a acercar la justicia a la gente, vamos a explicarles qué hacemos, cómo lo hacemos y por qué lo hacemos. Y eso al final, insisto, generará confianza en las instituciones y beneficiará a nuestra calidad de democracia. Es que en realidad tú cuando hablabas de el gran nivel regulatorio que ha impuesto el INE en estos procesos de campaña, señalabas eh, el efecto nocivo de la incertidumbre. Es decir, en un ambiente de incertidumbre es muy complicado poder avanzar. Sin embargo, esa situación de incertidumbre se revela constantemente en todo este proceso de renovación, de reforma integral del Poder Judicial. Porque, por ejemplo, una de las grandes dudas estaba relacionada con el perfil de los candidatos. El temor de que fuera a llegar gente francamente improvisada. Me imagino que debe haber algún colado por ahí, como en todas las cosas, pero al ver perfiles como el tuyo y de otra gente que he tenido el gusto de entrevistar, me parece que está llegando gente muy bien preparada, gente que por lo menos entiende muy bien que está llegando con procesos de formación muy sólidos. Pero
existen otros aspectos de incertidumbre. Uno de estos aspectos de incertidumbre se refiere a la posible injerencia de otros poderes, particularmente del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial, en la labor jurisdiccional y como herramienta, como pinza con dientes, este Tribunal de Disciplina Administrativa. Es decir, en los casos irrelevantes, pues nadie se va a preocupar, pero en los casos en donde haya intereses de alguien, y bueno, hasta donde yo entiendo, seguimos viviendo en México. Ojalá viviéramos en Suecia o en Suiza o en Alemania, ahí sería quizá otra cosa, pero en México esta es una, casi te diría que un mal endémico. Sí, concuerdo. Creo que tenemos que poner especial interés y sobre todo observar muy bien cuál es la actuación del nuevo Poder Judicial, ¿no? Esto también es uno de los beneficios, creo, que aunque aún no lo conocemos, puede traer esta reforma. El que las personas que lleguen van a ser personas mucho más vigiladas y sobre todo a quien vigila a los que vigilan, en este caso el Tribunal de Disciplina. Creo que tenemos que ser muy puntuales y muy observadores de qué están haciendo y cómo lo están haciendo. Sobre todo espacios académicos, las universidades, las facultades de derecho, los abogados, los litigantes, el poder entender qué hacen y cómo lo hacen y poder generar datos, ¿no? Poder generar información y estadísticas respecto a qué está resolviendo y cómo lo están haciendo. Identificar, por cierto, si existe una inclinación hacia algún color o hacia algún poder, ¿no? Que pudiera existir, claro, pudiera suceder. Entonces, poderlo identificar, creo que eso va a ser muy, muy importante para en su momento poder proponer una reforma, poder proponer un cambio en la estructura o en las funciones de este tribunal. ¿Y tú crees que existe ese ánimo de ajustar constantemente las instituciones? Porque en México una de las realidades que hemos vivido es que no hay nada más definitivo que lo temporal. Bueno, creo que es un excelente planteamiento, ¿no? No desconozco si pudiera haber la apertura y motivación de estar cambiando, porque al final creo que esta reforma pues modificó absolutamente todo, ¿no? El Poder Judicial, los planes de estudio de las universidades, de las facultades de derecho, forzosamente tuvieron que haber cambiado, forzosamente tuvieron que moverse. Entonces fue algo que movió no solamente lo jurisdiccional, lo legal, sino también en la manera en la que estudiamos y entendemos al Poder Judicial y el derecho, ¿no? Entonces, yo creo que no existe el ímpetu o la motivación de estar moviendo a cada rato qué se está haciendo. Sin embargo, sí pudiera ser un buen momento en las siguientes legislaturas, reflexión de cómo vamos y qué se le puede mover, qué se le puede quitar, qué le podemos agregar con tal de que esto camine bien. Pero esta actitud de renovación, esta actitud de constante evaluación de en dónde estamos, me parece muy importante y yo diría que es una de las cosas que a ti en lo particular te caracteriza. Y con estos ojos, tú conociendo tan bien el ejercicio de la Sala Regional Electoral y del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal, si llegaras, ¿en dónde podría estar tu contribución en términos de ajustar su actuar a las necesidades concretas de la realidad en que México vive? Creo que la principal propuesta es, o la visión es, devolver la confianza a la institución o darle confianza a la gente en su institución, en su tribunal. El tribunal que defiende la democracia y defiende su voto.
el voto de la ciudadanía. Entonces creo que nosotros tenemos que acercarnos forzosamente a la gente, tener los mecanismos tanto de información como de rendición de cuentas. Tenemos que dar a conocer no solo los proyectos de sentencia, no solo las sentencias, repito, en un lenguaje claro, como estamos hablando ahorita, ¿no? No hay palabras en latín, no hay tecnicismos. Si necesitamos poner estadísticas, dibujos, colores, emblemas, hay que ponerlos para que sean más sencillos y más entendibles. Pero no solo eso, que es propiamente la función jurisdiccional del tribunal, sino también ir más allá. Las decisiones del tribunal hay que avisarlas, hay que decir por qué se están tomando, cuándo se están tomando y cómo se están tomando. Por ejemplo, un ejemplo que pudiera ser sencillo que ya se solucionó. Antes, los magistrados se juntaban y entre ellos decidían quién iba a ser el presidente de la sala, quién iba a ser el ministro presidente, quién va a ser el magistrado presidente de la sala superior, de las salas regionales, quién, por qué, cómo, qué deliberación, qué tomaron en cuenta, qué se ofreció, qué se propuso, qué se prometió. Nadie, absolutamente nadie lo sabe. Y es algo muy importante. Imagínate que, bueno, en este caso ya van a ser 9, pero que en la Suprema Corte 11 personas se pudieran de acuerdo por quién va a ser el abogado, el profesional en derecho más importante en el Poder Judicial en México. Solo 11 personas lo saben, nadie más. Bueno, esto ya se solucionó con esta reforma. Ahora la reforma dice, va a ser presidente, va a ser presidenta, quien tenga más votos en la elección. Ya, se acabó. Y de ahí va a seguir después el que haya tenido el segundo lugar y de ahí el tercer lugar. Entonces, cuando el voto me favorezca, yo voy a llegar y si yo tuve más votos, yo voy a ser presidente. Y si no, pues si fue el segundo, me va a tocar secundar al primero. Y si quedé en tercero, pues en tercero. Pero eso ya está solucionado. Eso ya está solucionado. ¿A qué voy? A que le están dando el poder a la ciudadanía, que con su voto se va a decidir también no solo quién llega a ocupar la silla, sino quién va a presidir el órgano jurisdiccional. Este tipo de decisiones son muy importantes que antes se tomaban en lo individual, en, pues no quisiera decir opacidad porque no había obligación de darlo a conocer, pero sí en algo completamente privado. Eran Bueno, aunque decisiones. no hubiera obligación, la opacidad, si existía, existía, ¿verdad? Entonces, creo que decisiones tan importantes como que la gente conozca el perfil no solo del magistrado por el que votó, sino también quiénes conforman la oficina, quiénes conforman la ponencia, cuáles son los perfiles, de dónde vienen, las decisiones importantes de recursos tanto económicos como materiales como humanos, el que se puedan poner no a consideración de la gente para que opine si sí contrato o no contrato a alguien, pero sí el decir, mire, este es el perfil de la persona que se propuso para ocupar la Secretaría General de Acuerdos, ¿no? Para ocupar la titularidad de tal dirección, ¿no? Esto es el presupuesto que se tiene y que se va a ejercer porque se necesita para esto. No es una consulta popular, no es un mecanismo de consulta popular, pero sí es un mecanismo de rendición de cuentas. Y la rendición de cuentas al final creo que lo que generará es confianza en la institución, ¿no? Ahora, me gusta esa manera tan positiva de pensar en el sentido de otorgarle al pueblo la posibilidad de decidir quién va a ocupar estos cargos, no solamente la elección de las personas que ocuparán la jurisdicción, sino de las personas que eventualmente ocuparán los cargos administrativos dentro de los órganos jurisdiccionales. Me gusta ese espíritu y esa forma de pensar. Me preocupa, sin embargo, que esto ocurra o vaya a ocurrir en un entorno en el que tú me dices que tu experiencia y tu contacto con el electorado te ha mostrado una gran ignorancia entre la gente, un desconocimiento de estos temas y una falta de espíritu cívico.
hay que acercarnos también a la juventud, ¿no? Acercarnos a las... Yo soy un aliado y, bueno, algo que me apasiona es dar clase, ¿no? Entonces, eh, quiero acercarme a las universidades, quiero acercarme, si es posible, inclusive a las preparatorias, porque son los que ya están a un paso de jóvenes que al siguiente año votan, ¿no? Jóvenes que pasan ya a universidad. Entonces, creo que ese puede ser nuestro aliado maravilloso, ¿no? No solamente las ciencias sociales, no solamente personas que sepan de ciencias sociales, ciencias políticas, abogados, no, 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 las demás carreras que también se puedan adentrar un poco a la vida política del país. Yo recuerdo que en mi tesis de licenciatura, que por cierto la hice respecto a un medio de impugnación en materia electoral, un medio ciudadano. Ya desde la licenciatura te orientabas a estos temas. En la licenciatura hay un juicio que se llama Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano, JDC, para los cuates, JDC, así es como se le conoce coloquialmente porque el nombre es gigante. Hice una propuesta de reforma al JDC y hubo un análisis legal del famoso JDC, y yo me acuerdo que en aquella ocasión, como propuesta de mi tesis de licenciatura, era el que la ciudadanía pudiera interponer acciones de inconstitucionalidad en materia político-electoral, que no existe, ¿no? La ciudadanía no puede. Pero bueno, a lo que voy es que necesitamos acercarnos a los jóvenes, necesitamos estudiar, acercarnos a los estudiantes, sobre todo a las universidades, no importa la carrera, no importa la universidad, si sea pública, si sea privada, creo que pueden ser nuestros magníficos y mejores aliados para dar a conocer qué es lo que hace un órgano jurisdiccional, qué es lo que hace un tribunal, que la gente sepa. Y recuerdo lo de mi tesis de licenciatura porque en alguna parte cité a Ignacio Burgoa, y a Ignacio Burgoa en A el libro de nuestro clásico Amparo, Ignacio ¿no? Burgoa. Clásico, el clásico, lo que es ese, García Maínez, utilicé George Jelinek, Teoría del Estado, para hacer mi tesis de licenciatura. Yo recuerdo que en algún pasaje Burgoa mencionaba, el ciudadano debe politizarse. Estudie lo que estudie, digo, lo estoy parafraseando, no recuerdo exactamente cómo decía, pero me Sí, acuerdo que en la claro, tesis lo cité con comillas, entre comillas. O sea, el ciudadano debe politizarse. O sea, no importa si no sabe, si no quiere, él lo tiene que hacer. No sé de dónde provenga, lo tiene que hacer porque no puedes concebir la idea o el concepto o la actuación de un ciudadano que no sepa de política, que no sepa cómo se están tomando las decisiones en su país. claro. Entonces, ahora quisiera retomarlo y volverlo a citar, entre comillas, lo más que se pueda, y decir, es momento de redefinir también el contacto con universidades, de buscar mecanismos para que los jóvenes estudiantes, desde nivel licenciatura, desde nivel preparatoria, que sepan qué es el Poder Judicial, qué hace el Poder Judicial, y que eventualmente a los 18 años, con modo honesto de vivir y credencial de elector, van a salir a votar también por sus juzgadores y juzgadoras. Entonces creo que es muy, muy, muy importante nosotros como primera generación de este cambio histórico, el empezarlo a hacer, ¿no? Poco a poco, estamos a tiempo, estamos a tiempo. Hay generaciones que no han nacido, entonces, hagámoslo bien, empecemos bien. Me parece muy importante confirmar que con personas con tu solidez intelectual y con tu compromiso y tu vocación de servicio, serán aquellas en quienes se pondrá el futuro del Poder Judicial de la Federación, el Poder Judicial Federal en sus distintos ámbitos jurisdiccionales. El punto es que hemos estado conversando realmente sobre una enorme variedad de temas porque me parece que en este tipo de procesos hay más preguntas que respuestas y mucho más inquietudes que posibilidades inmediatas de solucionarlo. Pero
al irnos acercando al final de nuestro programa, al final de esta conversación, a mí me gustaría, por un lado, invitarte para que nuevamente, ya pasada la convulsión de los procesos electorales, nos podamos volver a reunir en estos micrófonos a conversar con calma sobre algunos de los muchos aspectos que hemos estado conversando. Pero antes de concluir, a mí me gustaría pedirte que tú pudieras dirigir un mensaje claro, firme, contundente y significativo para el público que semana a semana nos hace el favor de acompañarnos en este programa. Gracias, Carlos, con mucho gusto. Con mucho gusto acepto la invitación a una siguiente conversación. Las veces que tú quieras, yo estoy a la orden. Estos espacios, reitero, son muy importantes para la ciudadanía. A ver Y si el como magistrado tiene tanto tiempo puesto, y tan buena disposición como el candidato. por supuesto, cuenta con ello. Tanto tú como cualquier institución, organismo, persona, ciudadanía, grupo que quiera conocer más de la labor jurisdiccional, para eso estamos y para eso vamos a estar y para eso seguiremos estando. Eh, y como mensaje, claro que sí, gracias por el espacio. Me gustaría ser puntual en el mensaje final, ¿no? Soy Víctor Montoya, el número 16 en la boleta color melón. Amigos de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes y Guanajuato, me encontrarán en esta boleta. Repito, soy el número 16, Víctor Montoya, candidato a magistrado regional electoral. Estoy listo para asumir el cargo y resolver con conocimiento y experiencia este encargo. ¿Votas tú? Yo lo defiendo. Pues bueno, me parece un importante llamado al voto. El candidato número 16 de la boleta color melón. Esto me parece que hay que tenerlo en mente. Y finalmente yo quiero agradecerte tu transparencia, tu buena voluntad y tu certeza, tu acuciosidad al tratar todos estos temas que tienen ciertamente un gran nivel de complejidad. Y al público que semana a semana nos hace el favor de acompañarnos en este programa, les recuerdo que para nosotros es muy importante tratar estos temas que implican directamente a la comunidad, y yo los invitaría para que, si ustedes consideran importante difundir este tipo de preocupaciones, le den un like a este programa, le den un me gusta a este programa, se suscriban al canal y comenten sobre lo que aquí hemos estado conversando, porque finalmente es importante que la participación no solamente venga de estos candidatos comprometidos, sino también de la ciudadanía. Y sin más, por el momento yo quisiera nuevamente darle las gracias al maestro Víctor Montoya Ayala por su participación en este programa, y tendré el gusto de saludarlos la próxima semana. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias, Carlos.